Aquí estoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Uhuru Significa Libertad. Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial al cual le puse mucha atención y dedicación. Espero les guste. Nuestro capítulo hoy es SOS Buenaventura, nos siguen matando. Desde principios del mes de febrero, la comunidad de Buenaventura se empezó a movilizar nuevamente en torno a este llamado al pueblo colombiano y al gobierno nacional. SOS Buenaventura nos están matando. Esto debido a que una vez más Buenaventura es el centro de la violencia, del hostigamiento, del cercamiento por parte de grupos armados que se disputan el control del territorio. Este mensaje tuvo eco en todo tipo de figuras públicas del país, desde periodistas, políticos, artistas, intelectuales, influenciadores y activistas sociales, así como de gente del común como yo. En redes sociales todo el mundo compartió el hashtag SOS Buenaventura acompañado de imágenes y videos que mostraban una cruel realidad que en mayor o menor proporción azota al pueblo bonaverense con mayor intensidad desde la década de los 90, cuando con la entrada del paramilitarismo en la región inició una disputa territorial con la antigua guerrilla de las FARC, que coincidió también con la eliminación de la empresa de puertos de Colombia, Colpuerto, entidad del Estado de carácter pública que encargada de operar los diferentes puertos del país. Y con la eliminación de se crearon sociedades portuarias y se conformaron empresas de operadores de puertos privados durante el gobierno de César Gaviria. No es solamente por nosotros, esta lucha es porque los niños que crecen no tienen derecho a vivir en una sociedad maldita como esta. El pueblo bonaverense se tomó las calles una vez más, como pasó en 2017 cuando se llevó a cabo el glorioso paro de Buenaventura. Como es ya tradición, cada vez que las cosas se salen de control en este rico pero tristemente empobrecido territorio, para decirle a Colombia: estamos hartos, estamos cansados de la violencia que campea libremente por las calles de Buenaventura. Estamos cansados de la desigualdad y la injusticia social. Estamos cansados y cansadas del empobrecimiento sistémico y de que el gobierno nacional no haga nada al respecto. Estamos cansados del racismo estructural de un país que se enriquece a costa de nuestro sufrimiento. Y es que se puede decir que Buenaventura, como todos los territorios del Pacífico colombiano, de norte a sur, allí donde habitamos los pueblos negros, vive entre el cielo y el infierno, con una abundante riqueza natural y una amplia biodiversidad que haría sentir envidia a cualquier naturalista. Y la maldición de tener una ubicación geográfica estratégica para las rutas del narcotráfico y una topografía perfecta para el cultivo y procesamiento de plantas de coca, porque es allí, en la región del Pacífico, donde esta industria ilegal tiene mayor fuerza. Y es que, contrario a lo que todos pensarían, este problema parece haberse agravado desde la construcción del complejo portuario más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, la Sociedad Portuaria de Buenaventura y el terminal de contenedores de Cehuen. Pero para entender la situación que atraviesa Buenaventura es importante también entender un poco de su historia y de su contexto. El Distrito Especial Industrial Portuario, Biodiverso, Ecoturístico de Buenaventura, fíjense en la grandeza de su nombre, es una pequeña ciudad costera con cara al mar Pacífico y la segunda ciudad más importante del departamento del Valle del Cauca. Su territorio se conforma por tres partes fundamentales: la zona insular o la isla, como la llaman los lugareños, los bonaverenses, que es donde se encuentra ubicado el complejo portuario, los servicios turísticos y la mayoría del comercio.
El continente, caracterizado principalmente por su uso residencial y finalmente una extensa y abundante zona rural con una diversidad de fuentes hídricas, fauna y flora, en donde coexisten con la naturaleza, consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas, principalmente de los pueblos Siapidara, Huaunán, Nonán, Inga y Nasayowe. Con un poco más de 430.000 habitantes según el censo del DANE del 2005, porque recordemos que en el de 2018 la población negra disminuyó. Su composición demográfica se caracteriza principalmente porque la mayoría de su población es perteneciente a pueblos étnicos. El 90% corresponde a comunidades negras, el 6% corresponde a pueblos indígenas de diferentes grupos étnicos, como ya vimos, y solo el 4% pertenece a población mestiza o colona. Actualmente, el puerto, como lo llama su población originaria, es uno de los principales centros de desarrollo del país. La actividad económica generada alrededor de la sociedad portuaria genera miles de millones de pesos anuales para Colombia. Según datos del Banco de la República, en 2012, Buenaventura aportó 4.2 billones a la nación, de los cuales solo el 3% fueron destinados a la ciudad. Y he aquí otro detonante del conflicto en el territorio, y es que con la construcción del complejo portuario y a pesar de los miles de millones de pesos que el Estado invirtió en la adecuación de las vías e infraestructuras de Buenaventura, la situación, en vez de mejorar, parece haber empeorado para sus habitantes. Y es que tal vez usted no lo sepa, pero para la construcción del complejo portuario en la isla se desplazó a cientos de familias de sus comunidades, muchas de ellas asentadas generación tras generación en lugares que ellos habían construido con sus propias manos. Una porción de territorio que ellos le ganaron al mar, como ellos mismos dicen, en lo que se conoce como zona de bajamar, donde desarrollaban sus actividades de soberanía alimentaria, económicas y de libre esparcimiento, como la pesca, la extracción de piangua en esteros y manglares, y la reventa de artículos para el consumo y de su uso cotidiano. Actividades estas que se vieron interrumpidas por la llegada de la modernización a Buenaventura. Este proceso de modernización, que pasó primero por la privatización de todas las actividades del puerto y después por un salvaje proceso de gentrificación acompañado de desplazamiento intraurbano, que puso más muertos a las cifras ya existentes en el puerto, muertes violentas, dejó en los bonaerenses la idea inamovible de que el Estado colombiano no los protegía a ellos, sino a los intereses de las empresas multinacionales que llegaron a apropiarse del territorio. Desarraigo territorial y cultural, desplazamiento, muertes violentas, capitalismo puro y duro. Y es que a pesar de la opulencia generada alrededor del puerto, la realidad para los bonaerenses dista mucho de lo que un observador distraído pudiera ver. Se podría decir hoy que en medio del conflicto subsisten dos Buenaventura's, la del puerto y la de la comunidad. Es conocido, por ejemplo, el problema de servicios públicos domiciliarios que vive Buenaventura, y es que mientras la comunidad bonaerense vive gran parte del tiempo sin energía eléctrica en algunos barrios y sin agua potable y saneamiento en casi toda la ciudad, la vida en torno al puerto no sufre estas carencias, es decir, no tienen problemas de agua potable, ni de energía, ni de alcantarillado. Esto a pesar de que gran parte de los empleados profesionales y técnicos de la sociedad portuaria ni son de Buenaventura ni viven en Buenaventura. La mayoría de estos se asientan en Cali. En este punto creo que hemos entendido que a Buenaventura no solo le atraviesa un conflicto, el de la violencia causada por el narcotráfico, sino dos, también el de la violencia causada por las desigualdades socioeconómicas, aunque más bien podríamos decir que a Buenaventura le atraviesa un gran conflicto, el de lo justo y lo injusto. Y es que como ha acuñado el personero de Buenaventura, la oferta delincuencial es mucho más alta que la oferta laboral para los jóvenes de Buenaventura. Con la modernización del puerto y la llegada del narcotráfico, las brechas sociales cada día se hicieron más y más profundas entre el pueblo bonaerense. Los espacios en los que se realizaban las actividades de pancogería y de sociabilidad se hicieron más pequeños.
Se empezaron a trazar fronteras visibles e invisibles que marcaban líneas de exclusión tanto sociales como económicas para los lugareños. Muchos tuvieron que emigrar de la isla al continente y buscar nuevas actividades de subsistencia, vender su fuerza de trabajo en actividades no calificadas en el puerto a cambio de unos pocos pesos. Es decir, se volvieron extraños en su propio territorio y mientras tanto el puerto le empezó a generar mucha riqueza a sus dueños y a un país del cual pareciera Buenaventura no hace parte. Y es que mientras los empresarios ganaban miles de millones de pesos de ingresos, el índice de pobreza multidimensional IPM del Valle del Cauca, que mide múltiples factores de pobreza como las condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, nivel de educación, salud, alimentación, mortalidad, fecundidad, entre otras, mostró que durante los años 2013, 2014 y 2015, con todo y su flamante complejo portuario, Buenaventura tuvo el IPM más alto del departamento. Además, en las mediciones desagregadas, en el porcentaje de personas pobres por municipio del departamento, en el mismo periodo, 2013, 2014 y 2015, adivinen quién se ganó la corona nuevamente. Obvio, Buenaventura. Buenaventura es el municipio Buenaventura es el municipio del Valle del Cauca donde según el IPM viven personas más pobres, con todo y complejo portuario. ¿No les parece esto asombroso? Debido a la industria marítima desarrollada en Buenaventura a través de la pesca y a la carga de mercancías, este territorio siempre ha sido un enclave importante para la cadena comercial que genera el narcotráfico. Pero con la transformación de la lucha antidroga en cooperación Colombia-Estados Unidos, también cambiaron las lógicas de relacionamiento entre estas estructuras y la sociedad. Y ahora lo que impera son diversas familias de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y de sus gentes, obligando a los jóvenes a tomar parte del conflicto o a pertenecer a este o aquel grupo y desangrando a las comunidades que se oponen. Buenaventura está en llamas prácticamente desde el surgimiento del paramilitarismo en Colombia y el gobierno central sigue haciéndose el de la vista gorda cuando diversos estudios de diversas fuentes demuestran la relación existente entre el surgimiento del paramilitarismo, el aumento de cultivos de hoja de coca y el aumento de la violencia en las regiones portuarias como Buenaventura y Urabá en la parte norte de Colombia. Pero el conflicto no solo ha afectado la zona urbana. También la zona rural ha sido profundamente impactada con la presencia de grupos armados ilegales que llegaron también a disputarse el control de los ríos con la guerrilla y los cultivos de coca con los narcotraficantes que tenían presencia en el lugar. Cercando las entradas y salidas de los ríos y controlando el ingreso de suministros como los alimentos, supuestamente para que a la gente no le quedara nada para ayudar a la guerrilla, o sea, para darle alimentación a la guerrilla. Fue una grave violación de derechos humanos que trajo como consecuencia varias masacres, desapariciones, asesinatos selectivos en diferentes ríos. Una de estas es la tristemente conocida masacre del Naya, ocurrida en abril del 2001 por parte del bloque Calima de la Sauce, que causó un desplazamiento masivo de más de 3.000 personas, según cálculos de organismos de derechos humanos, y más de un centenar de personas pertenecientes a comunidades negras e indígenas muertas y desaparecidas a la fecha de hoy. Una tragedia humanitaria. Lo más grave de esto es que hay evidencia que confirma la participación del ejército colombiano en este acto de barbarie sobre la población civil, como en otras del país, y es allí donde uno se cuestiona hasta dónde llega la participación de la fuerza pública colombiana en todo lo que pasa en Buenaventura. ¿Quiénes son los responsables de nuestra seguridad? Con el correr de los años, todo el territorio de Buenaventura se convirtió en un laboratorio de experimentos de control social llevados a cabo por los violentos, que llegaron hasta el punto de instaurar las famosas casas de pique. El más grande acto de deshumanización y la mayor confirmación de que la crueldad humana no tiene límites. Y este horrible acto, conocido por todos, se realizó durante mucho tiempo en las zonas urbanas, todos los días. Todos lo sabían, las autoridades lo sabían,
y nadie hizo nada, solo siguió pasando y pasando. ¿Por qué? Con todo lo anterior y más, mucho más, creo que es comprensible y apenas lógico el enojo que viven los bonaerenses. Lo mínimo que se debe esperar de vivir en medio de una situación como esta es que la población cada tanto se desespere y acuda a vías de hechos para que el resto de Colombia se acuerde de la tragedia que viven. Para que los señoritos y señoritas que habitamos las grandes urbes nos incomodemos un poco cuando la mercancía no salga de Buenaventura a abastecer nuestros grandes mercados. Y es que qué frustrante es no encontrar mi producto preferido en el supermercado, ¿cierto? Es bastante lógica la respuesta de Leona Rentería, líder juvenil de Buenaventura, a los reclamos de los pseudoperiodistas que no pudieron ocultar su molestia porque la comunidad de Buenaventura estaba incomodando el desarrollo del país, porque estaba bloqueando un puente por donde salen las mercancías al resto del país, en rechazo a la nueva ola de violencia que azota el puerto y que cada día pone más muertos. Y es también bastante lógica la indiferencia de estos periodistas. ¿Qué más le podemos pedir a una sociedad que es ciega y sorda ante sus problemas estructurales, como la desigualdad social, el racismo estructural, o una sociedad que dice que el que es pobre es porque no se esfuerza, que los racistas somos los negros y que el conflicto en la Colombia profunda lo causan sus propios habitantes, como si tuvieran opción de elegir? ¿Qué más le podemos pedir a un país que no reconoce que mucho de lo que pasa en Buenaventura tiene que ver eminentemente con que es un territorio mayoritariamente étnico, indígena, negro, y que las afectaciones a sus habitantes no influyen en la estabilidad del país, a menos, claro, que afecta el puerto? No podemos pedirle mucho a este país, solo nos queda seguir resistiendo y luchando por la dignidad de nuestros pueblos. Uhuru. Aquí estoy. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video si te gustó y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo nuevo contenido. También sígueme en todas mis redes sociales que aparecen aquí y háblale a tus amigos y amigas de este podcast. Uhuru, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima.